Listo. Entonces les decía, la investigación que nosotros hacemos en comunicación es una investigación centrada en contextos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vamos a aludir a algo que es de nuestro interés, siempre vamos a estar relacionados con un contexto, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de un contexto, nosotros tendríamos que poder diseccionar ese contexto, tendríamos que poder referenciar ese contexto a partir de 5 claves. La primera clave tiene que ver con los acontecimientos, y es que en los contextos acontecen cosas. ¿Qué es un acontecimiento? Un acontecimiento es una situación que irrumpe, ¿sí? Irrumpe la normalidad. O sea, la normalidad es una concatenación de situaciones que ya están reguladas. Entonces la normalidad, digamos, tiene un sentido, tiene una manera, ¿sí? Y de repente algo irrumpe, ¿no? Y la cambia. Entonces, en el 2020, en marzo, se nos habla de la seriedad de la pandemia, y la pandemia se convierte en el COVID-19 se convierte en una circunstancia que irrumpe, ¿no? Es un acontecimiento que transforma la normalidad, ¿sí? Entonces, estos contextos están mediados por acontecimientos, ¿listo? Lo segundo es que en estos contextos hay escenarios, ¿sí? Miren ustedes, por ejemplo, todos los escenarios que hay en esta clase virtual. O sea, no solamente es la mediación tecnológica que está aquí expuesta, sino que también aquí hay gente del norte del Cauca, hay gente de Cali, hay gente del eje cafetero, ¿sí? Hay gente de diferentes lugares que están aquí interconectados conversando sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces hay muchos escenarios que en estos momentos están confluyendo. ¿Qué también hay? Hay actores, ¿sí? Y estos actores sociales se caracterizan porque ellos tienen intenciones, ¿sí? O sea, los actores no son asépticos, no son estáticos, sino que ellos tienen intenciones, tienen expectativas, ¿sí? Entonces, digamos que los actores pues también hacen parte de esta comprensión que tenemos del contexto. Y hay una cosa importante de esos actores, y es que estos actores están en conflicto, ¿no? Hay una relación de fuerzas, porque es que la referencia social que nosotros tenemos está orientada al conflicto, ¿sí? La sociedad es una experiencia conflictiva. No existe ningún lugar en el mundo que esté carente de conflictividad, ¿sí? Es como lo que yo les decía ahorita hace un rato al compañero cuando le decía que ni Alemania es así. No, es que si en Colombia hubiera más cultura, hubiera más información, hubiera más, ¿sí? Pero es que ningún país lo es, ¿sí? En ese sentido, no lo es porque las sociedades son altamente conflictivas, son altamente fragmentadas, ¿sí? Entonces, eso se debe a que los actores sociales tienen intenciones, tienen expectativas, y muchas veces estas entran en conflicto. Y finalmente hay una articulación entre esta estructura que nos estamos planteando y coyunturas que son más amplias, ¿sí? Entonces, aquí pasan unas cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontramos la discusión sobre el derecho al aborto en Argentina, pero esa discusión, esa situación está conectada con el asunto de la ablación del clítoris en África, ¿sí? Pero eso también está conectado con los feminicidios en Colombia, ¿sí? Entonces, como que no hay una cosa que ocurra que carezca de una conexión estructural. Todo tiende a estar en buena medida relacionado. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué se dice que un país es más desarrollado que otro, tanto culturalmente como pues económicamente o así? Lo primero que habría que advertir sobre eso es que pues hay un desarrollo sociohistórico-cultural, ¿sí? Es decir, los países que han tenido experiencias de guerra, eh, como por ejemplo Alemania, eh, han tenido también el tiempo
para poder pensar y para poder avanzar en procesos en los cuales ellos pueden lograr mejores posibilidades para convivir. Pongo este ejemplo, por ejemplo, bueno, discúlpenme aquí estas reiteraciones. Los guardas de tránsito de Cali siempre les llama mucho la atención la dificultad que tienen los peatones para utilizar los puentes peatonales. ¿Por qué es tan difícil para el peatón utilizar el puente peatonal? Porque es que en Colombia los puentes peatonales son relativamente nuevos. O sea, el puente peatonal no tiene más de 30 años en este país, ¿sí? Para poder usar un puente peatonal o para poder entender el sentido de un puente peatonal, nosotros tenemos que tener una representación de lo que es la seguridad, darle a la seguridad un papel o un lugar sustancial, ¿sí? Esa posibilidad de la seguridad está presente en ciertas sociedades que ya han transitado ese proceso, ¿sí? En Alemania, donde ya ha habido una guerra, donde ya han habido 2 guerras mundiales, donde el país ha sido destruido completamente, ¿sí? Han habido unas experiencias sociohistóricas culturales que han permitido a través de la reconstrucción del espacio poder pensar en cómo deberían ser las convivencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese país en particular ha tenido un avance, ¿sí? Que le ha permitido ser más sensible sobre ciertos temas en comparación con otros países que no han tenido todavía ese mismo tiempo para poder madurar sus convicciones. Entonces, en Alemania, pues se entiende muy bien cuál es el sentido del puente peatonal y en Colombia, pues apenas estamos en ese proceso. ¿Soy claro con esto que estoy diciendo? Sí, profe. Es decir, el tiempo histórico juega un papel clave en ese asunto de lo que es el desarrollo. Voy a poner un ejemplo mucho más trágico-cómico, también para que ustedes me entiendan. ¿De qué tratan los cuentos de los hermanos Grimm? Catalina, ¿de qué tratan los cuentos de los hermanos Grimm? Daniela, ¿de qué tratan los Pues, cuentos de... Sí, dime, Catalina. aló, profe, ¿me escucha? Sí, ¿de qué tratan los cuentos de los hermanos Grimm? No recuerdo muy bien, pero pues creo que como de aventuras. Todos ustedes han escuchado los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, la Caperucita Roja, ¿sí? Juanito y el Sí, profe. Lobo. Son fábulas, ¿no? Son fábulas. Listo, ¿qué más? Pues que es como fantasía, hadas, princesas. ¿Eso a quién está orientado? A las mujeres. Normalmente a los niños no, porque pues son animadas. Ok. O pues ya sí, Eh, es más como para, sí, niños. Pues yo no sé, yo no. ok. Todos en diferentes momentos de su vida infantil escucharon cuentos de los hermanos Grimm. O sea, digamos que eso no es algo extraño. Los hermanos Grimm fueron unos escritores alemanes del segundo romanticismo. Entonces ellos se dedicaron a escribir fábulas para poder expresar ciertas ideas sobre el comportamiento deseado respecto a los niños. Caperucita Roja es uno de los cuentos como más emblemáticos de los hermanos Grimm. Y Caperucita Roja trata sobre una niña que es devorada por un lobo. Y este lobo después es castigado por un vecino. Lo interesante del cuento es que realmente es un cuento sobre la antropofagia. Es decir, sobre lo que significa prevenir el acto de que un extraño se coma a un niño. Y es que en la Alemania del siglo XVI, del siglo XVII, en el frío más tremendo que ustedes se puedan imaginar, escaseaba la comida. Y si el hijo del vecino iba pasando por allí, bailas, allí estaba la comida. Entonces la antropofagia era una conducta muy habitual en ese contexto
alemán, en esos contextos eslavos, ¿no? Entonces, ¿de qué tratan los cuentos de los hermanos Grimm? Tratan sobre la idea de que no hay que comerse a los niños, ¿sí? El cuento de los hermanos Grimm ha pasado durante mucho tiempo y nosotros ya le hemos dado como otras interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, que hay que tener cuidado con los extraños, ¿sí? Pero en principio el problema es que hay que tener cuidado con los extraños porque el extraño te puede comer, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que el cuento de los hermanos Grimm sirvió para poder civilizar una experiencia social particular, ¿sí? Hoy en día los alemanes son muy sensibles respecto del cuidado de los niños, ¿sí? Pero en algún momento de su historia se los comían. Entonces, eso es como para que entendamos cómo es que funciona esto del desarrollo histórico-cultural, ¿no? Ellos tienen ciertas experiencias, ciertas posibilidades actuales, esencialmente porque han vivido cosas muy complicadas, muy terribles. Así como nosotros. Nosotros también tenemos nuestras historias de violencia muy tenaces, muy complicadas. Seguramente dentro de 20, dentro de 30 años, nosotros podremos también gozar de una experiencia social más plena, ¿no? De pronto vamos a poder salir a la calle sin tantas prevenciones, vamos a poder estar más tranquilos, ¿no? Gabriela, cuéntanos. Sí, profe, iba a decir que de hecho, pues Blancanieves, sino que no estaba segura, pero también fue escrita por los hermanos Grimm. Y pues realmente ahora todas estas versiones que, por ejemplo, Disney pues las adapta para niños, pero realmente si uno ve como el trasfondo de estas historias son, pues, o sea, realmente no son para niños porque, digamos, hay unas versiones que dicen que inicialmente, por ejemplo, los siete enanitos eran ladrones, entonces como que están tratando de mostrar una realidad que se vivía en la época, sino que pues Disney la adaptó obviamente pues para que fuera un público pues para niños, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, es que hay una cosa aquí que es importante que se llama la memoria cultural y es, digamos, esta posibilidad que nosotros tenemos de poder hacernos una idea del mundo social a partir de lo que nosotros consumimos en términos de medios de comunicación. Entonces, evidentemente, eh, Disney ha jugado un papel fundamental en la mediatización de la memoria cultural. Es decir, ese Disney Plus, por ejemplo, los que han tenido la posibilidad de acceder a él, Disney Plus lo que está jugando es a poder monopolizar todas las fuentes de memoria cultural pensadas para la relación entre los adultos y los niños. Entonces lo que uno encuentra allí es que hay una adaptación, ¿sí? Del folclore, de la cultura, a una manera gringa en la cual nosotros entendemos la convivencia. En ese mundo, por ejemplo, no hay homosexualidad, en ese mundo nadie se muere. Si ustedes revisan, por ejemplo, las películas de Disney, la muerte es una cosa que no está presente en sentido estricto. Y si alguien se muere, pues es el malo el que se muere, ¿sí? No hay sangre, ¿sí? Son ambientes como muy asépticos. Y hay unas comprensiones de la feminidad y de la masculinidad que están muy idealizadas, ¿no? Entonces, efectos de la mediatización de la memoria cultural, pues los encontramos en ese espacio, ¿no? Pero lo que quiero indicar como con este ejemplo es que eh, estamos en un proceso que nos transforma y en ese proceso que nos transforma, nuestras sociedades van cambiando, ¿sí? Eh, Vamos entonces a tomarnos un receso de 20 minutos y volvemos entonces con la cereza del pastel. ¿Listo? Ya regresamos.
Listo, retornamos nuevamente, estamos aquí. Anthony, ¿estamos aquí? ¿Cómo vas? Hola, profe, bien. ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Has entendido lo que hemos hablado? Sí, profe, ha sido bastante interesante. Listo. Catalina, ¿estamos aquí? ¿Cómo vas? ¿Has entendido lo que Sí, profe. has entendido lo que hemos estado conversando? Sí, un poco, pues yo no conocía mucho, no le prestaba mucha atención a las feministas, ni tocaba mucho el tema, pero sí. Bueno, entonces estamos hablando de la idea de que el mundo social tiene diferentes maneras de ser visto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación es a reconocer cómo vemos nosotros el mundo social. El mundo social empezamos a percibirlo a partir de nuestra relación con el contexto, ¿no? Entonces hemos dicho aquí que el contexto pasa por el tipo de reflexión que podamos hacer por los acontecimientos, los escenarios, los actores, la relación de fuerzas y las relaciones que hay entre las estructuras conjuntas y las coyunturas que nosotros podemos apreciar. ¿Listo? Entonces me parece que es importante que tengamos eso muy presente. Sofía Serna, ¿cómo vamos? Hola, profe, súper bien. Listo, hemos entendido. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, no he entendido, la verdad, el tema está súper chévere. Listo, entonces, como lo que estamos intentando decir es que nosotros no vemos el mundo social de la misma forma, sino que nosotros vemos el mundo social de diversas maneras, vamos a tratar como de estudiar cuatro maneras, cuatro formas en las cuales nosotros vemos el mundo social. ¿Listo? Eh, Vamos entonces a ir narrando una por una y vamos pues conversando de eso. Es posible que Camilo vea el mundo social como una extensión de la forma en la que él cree que debe ser el mundo social. Es decir, es posible que Alexandra crea que el mundo social es lo que ella cree que el mundo social es. ¿Sí? ¿Qué es el mundo social? El mundo social es lo que yo sea capaz de pensar. Yo puedo pensar en ciertas comprensiones, en ciertas valoraciones, en ciertas interacciones del mundo social y en consecuencia estas tenderán a materializarse. Si esto es así, entonces yo lo que hago es tratar de corroborar que efectivamente lo que está en el mundo, lo que está por fuera del mundo, está en consonancia con lo que yo pienso de él. ¿Sí? Entonces, pienso, luego existo, es la primer consigna que nosotros podemos destacar y esta viene de René Descartes. ¿Sí? ¿Qué es el mundo social? El mundo social es la relación que hay entre mi pensamiento y aquello que yo puedo comprobar que existe. ¿Sí? Ejemplos de esto, lo que estamos viviendo hoy en día con la experiencia del COVID-19. ¿Sí? Yo creo que la salud, ¿sí?, se describe en determinados indicadores. ¿Quién soy yo? Yo soy un sistema de conocimiento anclado en la medicina. Yo soy la medicalización. Entonces yo lo que hago desde esa perspectiva es corroborar efectivamente qué se puede entender como lo sano o lo enfermo, ¿sí? Entonces yo hago pruebas a gran escala para saber si la gente está bien o está mal respecto de un virus específico como lo es el COVID-19. ¿Listo? Esa primer forma en la que yo veo el mundo social se llama positivismo, ¿sí? Reitero, las cosas son como yo creo que las cosas son. Preguntas, comentarios, porque aquí ya empezamos a decir cosas que son complejas. Laura, cuéntanos. Ahora que pues nos explicas el término del positivismo, me parece que se puede relacionar mucho o que la gente de
que tiene como esta visión de la vida social, puede caer al investigar como el tipo de persona que tiene una posición social y que solo busca información que corrobora esa posición o esa idea que tienen. No puede pasar mucho esto, o sea, que en vez de buscar otras perspectivas se quedan con lo que quieren creer y lo que quieren que sea la verdad. Sí, sí, porque la idea es corroborar, ¿sí? O sea, yo tengo una idea de lo que es el bienestar y lo que yo intento es poder evidenciar que esa idea persiste, ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento psicológico. Yo creo que la convivencia en los colegios debe ser de determinada manera y yo creo eso porque tengo una literatura psicológica en torno a cómo deben ser esas convivencias. Entonces yo voy a aplicar unas encuestas para saber cómo es el comportamiento escolar, ¿sí? Y lo que yo voy a buscar es tratar de corroborar o de rechazar ciertas hipótesis que yo tengo sobre esto. Pero digamos que esa lógica de cómo yo me aproximo a la experiencia social pasa necesariamente por la intención de corroborar lo que yo creo sobre el mundo social, ¿sí? Pero cuando yo hablo de lo que yo creo, aquí estoy hablando de la existencia de sistemas de conocimiento que vamos a denominar también como epistemes o epistemologías. Sistemas de conocimiento desde los cuales yo me paro para poder decir que el mundo social es como yo creo que debe ser, ¿sí? Por eso los psicólogos de los colegios, que yo creo que ustedes conocieron en sus colegios y demás, son psicólogos que tienen una actitud muy confesional, ¿no? Se parecen como a los curas. Son, digamos, como que muy metidos en una reflexión sobre cómo deben ser las convivencias, ¿sí? Y eso, digamos, es una cosa como que muy marcada en el tipo de posición que tienen sobre la vida estudiantil. ¿Me hago entender con lo que dije, Laura? Sí, profe. Preguntas, por favor, porque esto, digamos, es como muy interesante aquí, ¿no? O sea, el mundo es lo que yo creo que el mundo es. ¿Cómo vemos eso, Anthony? ¿Cómo así que una primer forma de conocer sobre la sociedad es pensar que el mundo es como yo creo que el mundo es? Profe, yo creo que uno al ver, o sea, al uno tener su propio pensamiento sobre él, se empieza a dar cuenta también de lo demás. O sea, primero es como verlo ante los ojos de uno y después entender lo que lo rodea. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, Pues aquí, yo creo dale, dale. pues yo creo que uno que pues a medida que va como creciendo y a medida que va aprendiendo más, como que cada persona va formando su propia perspectiva frente a lo que es el mundo y cómo vemos el mundo. O sea, pues no sé, un ejemplo puede ser un niño que apenas está creciendo, que los papás le dicen como todo lo que tiene que hacer y pues ahora, o cuando ya el niño crezca y ya, pues tenga su propio pensamiento. Entonces yo creo que cada uno ve, pues, o sea, cada uno va formando esa perspectiva y esa forma de ver el mundo. Lo que es importante aquí es el peso que tiene el pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué es pensar? O sea, pensar tiene que ver con la posibilidad de reconocer una trayectoria, reconocer una epistemología, ¿no? Entonces yo me paro en la epistemología para poder decir que el mundo es de determinada manera. ¿Listo? Eso, digamos, es como muy sustancial, sobre todo porque en la ciencia el 70% de lo que ustedes van a encontrar en las revistas indexadas deviene del pensamiento positivista. Es decir, la ciencia médica, por ejemplo, la ciencia psicológica, por ejemplo, mucho de la sociología, mucho de lo que tiene que ver con el pensamiento estadístico, se fundamenta a partir de preceptos positivistas, ¿sí? Entonces, son investigaciones que se sustentan en hipótesis que tratamos de corroborar a través de métodos estadísticos, ¿sí?
Entonces el positivismo constituye una primera fuerza que explica con detalle cómo es que nosotros vemos el mundo social. Y el positivismo está en auge. Está en auge esencialmente porque el positivismo nos permite a nosotros entender lo que en estos momentos está pasando con la pandemia, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Catalina, ¿cómo hemos entendido esto? Profe, yo te iba a preguntar, no me quedó muy claro lo del positivismo, o sea, que uno está tomando una actitud positiva frente a lo que está sucediendo. Es que no entendí muy bien. No, esto no tiene que ver con el ser positivo o ser negativo. O sea, el positivismo tiene que ver con una manera en la cual nosotros le damos un lugar preponderante a un sistema de conocimiento y creemos que a partir de él todas las cosas deben ser así. Entonces nosotros le damos un lugar preponderante a una manera en la que nosotros percibimos lo social y entonces nosotros lo que buscamos es corroborar que efectivamente así sea, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que el pensamiento psicológico, el pensamiento médico es un pensamiento positivista, lo que les estoy diciendo es que esas son disciplinas en las cuales ustedes aprenden unos estándares de cómo debe ser la vida social y cuando se investiga sobre ello, lo que buscamos es corroborar que efectivamente las cosas sean como estamos diciendo. Por ejemplo, para poder determinar la salud y la enfermedad, ya existen indicadores muy precisos. O sea, por eso es que nosotros podemos hacer exámenes del COVID, para poder determinar esa relación entre salud y enfermedad. ¿Me hago entender, Catalina? Sí, profe, ahora sí ya me quedó más claro. Pero para poder ser positivista hay que estar parados en un sistema de conocimiento, ¿sí? Lo que intento decir aquí es que pienso, luego existo. Si yo hago parte del sistema de conocimiento, entonces yo puedo ver el mundo social a partir de él. ¿Listo? A partir de mis valores, de mis ideas, de mis creencias en el marco de una episteme particular. ¿Listo? Sofía Jiménez, ¿vamos bien? ¿Es claro lo que estamos diciendo aquí? Sí, profe, te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, entonces la vida de los seres humanos se rigen pues en base al positivismo, constructivismo, o sea, lo que nos estás planteando, o es diferente. No, pues no sé sobre qué se rija la vida de las personas. O sea, la respuesta a eso nos exige una clase tan específica como lo es comunicación, cultura y sociedad. Digamos que ahí seguramente hablaremos de ese tipo de cuestiones, pero aquí de lo que estamos hablando es sobre cómo conocemos el mundo social. O sea, ¿cómo haces tú para conocer del mundo social? Una forma que tú tienes para conocer del mundo social es saber sobre los experimentos que se han hecho para poder validar las vacunas. Sí. Entonces, cuando tú vas a esos estudios, ellos te van a decir, mire, es que esto ha sido probado con tanto número de personas, ¿sí? Entonces, la fase 1 se hace con determinado número de personas. Perdón, la fase 1 se hace con animales. La fase 2 se hace con un reducido número de personas y la fase 3 se hace con más de 1000 personas. Entonces, cuando las vacunas llegan a la fase 3, pues básicamente lo que estamos es evidenciando si la vacuna corrobora o no corrobora el tipo de teoría desde la cual está montada, ¿sí? Sí. Entonces, una forma que tú tienes de conocer sobre el mundo social es a través de ese tipo de informaciones, a través de ese tipo de enunciados, que te están diciendo que las cosas son como la teoría indica que las cosas son. Volvemos entonces a la máxima de René Descartes: el mundo es lo que yo creo que el mundo es. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Pilas, porque esto que estamos conversando es complejo. Entonces, si ustedes tienen preguntas, cosas, ustedes dicen, profesor, ¿cómo así? Sobre todo porque también lo que me interesa a mí es que ustedes se percaten
de que ustedes ven el mundo social desde esas diferentes formas, ¿sí? El mundo social no es uno solo, son múltiples maneras de poder explicar cómo conocemos. Yo le explicaba en algún momento a mi suegra es de Manizales, que Dios no es uno solo, ¿sí? Le explicaba a ella que una vez yo estaba en Nueva York y el Dios de Harlem, el Dios de las iglesias de gospel, donde acuden mayoritariamente personas afroamericanas, es un Dios muy distinto al Dios manizaleño. Que el Dios de Harlem es un Dios al que le gusta mucho la música. Entonces, cuando uno va a una iglesia de estas, pues eso son unas rumbas bacanísimas, porque la música que le interesa a los afrodescendientes es una música muy bonita, ¿no? Entonces el Dios negro es un Dios muy distinto, ¿sí? No es el mismo Dios. Y si nos vamos, por ejemplo, al mundo musulmán, donde Dios es expresado en términos geométricos, entonces cuando vamos, por ejemplo, a Andalucía, en España, y vamos, por ejemplo, a estos lugares en donde encontramos palacios o encontramos zonas de veraneo que fueron hechas por musulmanes, pues nos vamos a encontrar primero que la representación de Dios en términos humanos no es posible, en términos antropomórficos no es posible, sino que es a punta de geometría, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan el reino de Dor en Juego de Tronos, pues entonces ustedes van a recordar que ese reino de Dor está hecho en Andalucía, fue hecho en Andalucía, y entonces lo que encontramos ahí es una representación de Dios a partir de imágenes geométricas, unas cosas bellísimas, ¿no? Dios es otra cosa. Eso es para indicar, yo le explicaba a mi suegra, que Dios no es uno solo. Es decir, que el tipo de relación que nosotros tenemos con Dios es diferente, cambia dependiendo de la cultura. Incluso el Dios de los jesuitas, que ellos denominan la experiencia de Dios, la espiritualidad jesuita se entiende como una experiencia de Dios, no es igual a la experiencia de Dios de los franciscanos, o no es igual a la experiencia de Dios de los benedictinos, no es igual a la experiencia de Dios del Opus Dei. O sea, son dioses distintos dentro de una misma religión. O sea, este ejemplo que lo extracto de la teología es como para que entendamos y nos acudamos respecto de la idea de que todos vemos el mundo igual. Para nada, ¿sí? Nunca podrá ser así porque todos tenemos coordenadas culturales diferentes. Entonces, el positivismo nos plantea la idea de que es posible generalizar ciertos conocimientos porque el mundo es lo que yo creo que el mundo es, ¿sí? Entonces el positivismo nos plantea ese espejismo en el cual es posible generalizarlo todo, ¿sí? Pero hay otras comprensiones que son más cualitativas, que lo que nos plantean es que el mundo depende del lugar donde nosotros estemos parados. ¿Listo? Sofía Serna, ¿me he hecho entender? Sí, profe. Profe, una pregunta. Cuando tú dices que el positivismo, pues, con él es posible generalizarlo todo, ¿a qué te refieres con generalizarlo todo? Que cuando a ti te están mostrando el informe de las vacunas y te están mostrando cuánta eficacia tienen las vacunas, esos informes tienen la intención de explicarte que en todos los contextos posibles el comportamiento de la vacuna va a ser igual. Es decir, como que la vacuna que se aplica en Inglaterra va a ser la misma que se va a aplicar en Colombia y los resultados van a tender a ser los mismos. Entonces, el positivismo es un conocimiento que tiende a ser generalizado, que tiende a ser absoluto, ¿sí? Por eso es que es una de las formas más preponderantes de conocimiento en la ciencia. El positivismo conduce a la construcción de leyes y las leyes intentan siempre ser universales, ¿no? Entonces, en la medicina, en la psicología, siempre vamos a encontrar, digamos, ese tipo de necesidades, ¿no? De poder explicar que en condiciones particulares el comportamiento va a ser de determinada manera y que eso puede ser extrapolable a diferentes contextos. ¿Me he hecho entender?
Sí, profe, gracias. Entonces, nada, eso es positivismo, ¿no? Segunda forma en la que nosotros vemos el mundo social. El mundo social depende del tipo de relación que nosotros podemos establecer entre el tiempo y el espacio, ¿sí? Dependiendo del tiempo y el espacio, yo puedo percibir, ¿sí? Entonces la percepción que yo tengo en un tiempo y espacio determinado no es equiparable a la de otro tiempo y espacio particulares, ¿sí? Observen ustedes que si bien la fuerza del positivismo está puesta en el pensamiento, y el pensamiento lo estamos entendiendo como un sistema de valores y de ideas propias de una epistemología, en el constructivismo la fuerza está puesta en la percepción, en lo que nosotros seamos capaces de percibir, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos percibirlo todo con la misma intensidad todo el tiempo, ¿sí? O sea, la percepción cambia dependiendo al tipo de relación que tenemos con el tiempo y el espacio, ¿sí? Esta es la posición de Emmanuel Kant. Entonces, desde esta filosofía, el constructivismo se entiende como una manera en la cual nosotros fundamentamos el mundo social. O sea, el mundo social no nos está dado, como en el positivismo. En el positivismo el mundo social está quieto, ¿sí? Carece de dinamismo. O sea, las cosas son como yo creo que son, y en ese sentido, pues el dinamismo debe ser restringido. En el constructivismo, el mundo social está vivo. Está vivo porque todo el tiempo se está transformando en función de esa relación del tiempo y el espacio. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Profe, más o menos. O sea, ¿tú qué tienes para poder percibir, Sofía? O sea, ¿tú cómo haces para percibir algo, lo que sea? Para poder percibir, tú lo que haces es situar un estímulo dentro de un tiempo y un espacio, ¿sí? O sea, el tiempo y el espacio son las dos coordenadas que tú requieres para poder tener una experiencia sensible, ¿sí? Un primer asunto a tener en cuenta aquí es que tu experiencia sensible no es equiparable a la de Camilo. O sea, son dos experiencias sensibles diferentes. Y esas dos experiencias sensibles están mediadas por el tiempo y el espacio. En la medida en la que el tiempo y el espacio cambie, la capacidad perceptual de ustedes también va a cambiar, ¿sí? Llevemos esto a asuntos sociales, por ejemplo. Hace 30 años no existía una cosa que se llama cambio climático, ¿sí? O calentamiento global. No existía eso. No existía eso porque no podía ser percibido. Pero hoy día sabemos que se están descongelando los polos y en consecuencia estamos percibiendo que existe una cosa que se llama cambio climático. Durante 8 años, Donald Trump intentó negar eso, pero independientemente de la fuerza política que haya para negar eso, pues nosotros sabemos que eso existe. ¿Pero por qué sabemos que eso existe? Porque lo podemos percibir. ¿Me hago entender con esto? Sí, profe. Anthony. Profe, o sea que el constructivismo básicamente es como percibir. Pone el acento en la percepción, ¿sí? Pero también esta percepción depende de tu subjetividad, ¿sí? O sea, el límite de la percepción es la subjetividad. O sea, tus propias formas, tus propias maneras, tus propias capacidades, ¿sí? Eso, digamos, responde a tu oportunidad de percepción. En el caso del positivismo, estamos hablando de objetividad. O sea, lo que buscamos con esa forma de conocer es que exista una objetividad, ¿sí? Respecto de las cosas que nos circundan. Pero en el constructivismo, lo que hacemos conciencia es que nuestra subjetividad
le pone límites a la percepción. O sea, nosotros no podemos percibir con la misma intensidad todo el tiempo. Pero entonces, dado que nosotros percibimos a partir de nuestras particularidades, podemos dar cuenta de que el mundo social se construye. O sea, que no es una cosa estática, sino que es una cosa que se construye, ¿sí? Por ejemplo, dime, Sofía. Quiere decir que el constructivismo, a comparación del positivismo, es algo como mucho más realista. Hay cosas, por ejemplo, el tema de cómo se investiga sobre el COVID es un asunto muy realista. Es decir, es objetivo, ¿sí? Yo no utilizaría el realismo como un criterio para distinguir, porque de una u otra forma estas comprensiones nos hablan de una manera de entender lo social. El positivismo sirve para entender lo social y el constructivismo también. Aquí no estamos diciendo que hayan posiciones mejores que otras. Lo que estamos diciendo es que cuando nos acercamos a entender el mundo social, empezamos a reconocer estos lenguajes. Porque pilas con algo, la investigación es un lenguaje. O sea, ustedes van a aprender un lenguaje y van a empezar a expresarse a partir de la conciencia que tengan sobre cómo ven el mundo social, ¿sí? Si la investigación es un lenguaje, entonces ahí nosotros ya podemos empezar a hacernos una idea de por qué la investigación es un distanciamiento, ¿sí? ¿Por qué nos distanciamos de lo que todo el mundo sabe sobre todas las cosas? Porque empezamos a hablar diferente. O sea, empezamos a tener un lenguaje que nos exige un grado mayor de conciencia sobre cómo nosotros vemos la vida social. Si es más realista o no es más realista, digamos que en estos momentos ese no es el criterio. Lo que yo quiero que entendamos es que hay formas de conocer en las cuales el pensamiento juega un papel sustancial y otras donde es la percepción, ¿sí? Eso es, digamos, lo que estamos diciendo hasta el momento. ¿Listo? Alexandra, ¿cómo estamos entendiendo esto? Hasta ahora todo va bien. Todo bien. Listo, entonces vamos allí. Constructivismo. El constructivismo no se la va con el positivismo, ¿sí? El constructivismo lo que dice es, mire, es que yo veo lo social de otra manera y el positivismo no me satisface porque el positivismo lo que hace es generar un monopolio de la comprensión y yo creo que el mundo social va más allá de eso. Es decir, el mundo social no es estático, el mundo social es dinámico. ¿Y qué cambia el mundo social? La relación de tiempo y espacio, ¿sí? Es como mucha física, ¿no? O sea, la física también puede explicarnos cosas desde esa perspectiva. La tercera forma tiene que ver con la teoría crítica y tiene que ver con el acento que nosotros podamos poner en la historia, en la idea de que no son los procesos físicos los que nosotros podemos estar en disposición de percibir, sino que es la percepción de la historia. ¿Cómo así que Anthony puede percibir la historia? ¿Sí? ¿O cómo así que es la historia la que cambia las posibilidades de percepción? Entonces lo veíamos hace un rato con el documental, ¿no? Y es que Marx nos dice que el feminismo es una experiencia pequeño burgués, pero en el documental nos están planteando una contraargumentación a esa posición marxista, ¿no? Y es que encontramos que la experiencia de la mujer se ha vuelto cada vez más visible, que esa experiencia de la mujer supone una manera de afrontar las injusticias sociales a escala global y en tal virtud la posibilidad de entender la experiencia histórica de la mujer nos permite a nosotros percibir sus dramas de forma distinta. Cuando hablamos de teoría crítica, estamos hablando también de las luchas sociales en el papel que éstas tienen para poder visibilizar, para poder hacer evidente, ¿sí?, que existen unas formas de vida social
que históricamente se han invisibilizado, ¿sí? Entonces la teoría crítica es una comprensión muy política de cómo es que nosotros vemos lo social. Es decir, hay grupos que se ven y hay grupos que no se ven, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace que estos grupos puedan ser vistos o puedan no ser vistos? La percepción de la historia. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la historia se puede percibir? Laura Carcache, cuéntanos, ¿cómo así que la historia se puede percibir? Pues yo creo que pues el ser humano es un ser que se guía como por los sentidos, y no solo por los sentidos, sino que tiene como la construcción de su propia personalidad y de sus ideales está muy basada en sus propias experiencias y en su contexto. Entonces, cuando decimos que como la vida social se puede percibir, yo creo que no se trata únicamente de los sentidos, sino como nosotros interpretamos lo que nos está pasando según como las bases o los antecedentes que hay ya en nuestra concepción de lo que es la vida social y de lo que está bien y pues de lo que está mal. Pero en este sentido, ¿qué es la historia? O sea, ¿cómo así que la historia? O sea, ¿por qué el positivismo pone el énfasis en el pensamiento? El constructivismo pone el énfasis en la percepción. ¿Y cómo así que en la teoría crítica se pone el énfasis en la historia? ¿Cómo así que lo que hace que yo pueda percibir o no la vida social o el mundo social es la historia? ¿Cómo vemos nosotros eso? Yo relacionaría mucho la historia con el pasado, porque pues es lo que ha construido el presente, y creo que es eso de que estamos condicionando lo que va a pasar, lo que está pasando en ese momento y lo que va a pasar más adelante con la vida social en lo que ocurrió antes, o sea, como que una depende de la otra. Así es como lo vería, de que es la historia la que modifica las posibilidades de percepción. Sí, sin lugar a dudas, sí, lo que llama la atención en esta forma tan particular es que la historia social permite que determinadas cosas sean evidentes y que otras no lo sean. Por ejemplo, gracias al feminismo, nosotros nos hemos percatado de las tremendas inequidades que padecen las mujeres en el ámbito laboral. O sea, no solamente es un asunto salarial, sino que también es un asunto relacionado a diferentes actitudes que las mujeres tienen que padecer en este tipo de escenarios. Por ejemplo, se ha develado todo este sistema de acoso sexual, ¿no? Como una cosa que está naturalizada, ¿no? Entonces, ¿por qué es posible percibir eso y por qué es posible ponerle a eso una valoración negativa? Porque la historia en la que las mujeres han participado nos ha permitido pensar que eso está mal. Es decir, que nos ha cualificado, nos ha hecho, digamos, sensibles a la idea de que eso está mal, ¿no? Pero pilas, porque eso no siempre fue así. En los años 90, por ejemplo, donde había un auge del mundo del narcotráfico en Cali, por ejemplo, pues digamos que esas cuestiones, ese tipo de quejas no eran visibles, ¿no? Es decir, el acoso sexual, ese tipo de cuestiones no estaba, digamos, como tan visto como un asunto problemático, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el feminicidio. El feminicidio es una expresión nueva que se utiliza para poder explicar un tipo específico de violencia contra la mujer, ¿sí? Eso no existía hace 30 años. O sea, es una expresión nueva que ha surgido porque estamos en un momento de la historia en la cual tenemos que ser más sensibles respecto del trato hacia las mujeres, ¿no? Entonces, la teoría crítica nos explica en muchos sentidos cómo los lenguajes se ensanchan, o sea, cómo el lenguaje que utilizamos para explicar lo social se agranda, ¿sí? Esto yo siempre utilizo el ejemplo, ¿no? Y es que así como el lenguaje se puede volver grande, también se puede volver pequeño. ¿Alguno de ustedes ha escuchado las canciones que les gustan a sus papás o a sus abuelos? ¿Han escuchado, por ejemplo, esa música colombiana vieja
o la música, ¿sí? Este tipo, o rancheras. ¿Alguien le ha parado bolas a eso, Sofía? Sí, profe. En el eje cafetero, por ejemplo, con la música carrilera y tal, si ustedes se encuentran en esa música, por ejemplo, hay un lenguaje que es muy amplio, ¿no? Es decir, hay muchas palabras para poder explicar ciertas cosas, ¿no? Sofía Serna, ¿tú cómo ves eso? Em, pues es que yo creo, sí, o sea, además que son tiempos diferentes, ¿no? O sea, es música del tiempo, pues, de mis papás, de mis abuelos, y expresan otras cosas que la música de hoy en día, por decirlo así, no expresa. Entonces, digamos como que es un lenguaje, por decirlo así, es un lenguaje diferente y usa palabras diferentes, sí, expresa cosas que hoy en día han cambiado, como por ejemplo poner un reggaetón a la música de antes, o sea, son lenguajes totalmente diferentes y son tiempos totalmente diferentes. Sí, sí, a eso es a lo que vamos. Yo lo que quiero señalar con el tema del reggaetón y de la música carrilera o de la música de Leodán es que el lenguaje es más grande en la música carrilera, o sea, hay más palabras, hay más uso de sinónimos, hay más complejidad en la construcción de la letra, ¿sí? Que en el reggaetón. O sea, el reggaetón, en vez de ampliar el lenguaje, lo que hace es volverlo más pequeño, ¿sí? Entonces el reggaetón, al volver más pequeño el lenguaje, ¿sí? Tiene un control más activo del comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que quiero señalar es que la teoría crítica se parece a la música carrilera. Es decir, todo el tiempo está pensándose en función de cómo ampliar el lenguaje que tenemos para poder explicar las convivencias que tenemos, porque la convivencia no está estática, ¿sí? Por ejemplo, en el 2019 nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que estaríamos en el espacio remoto, que estaríamos generando este tipo de interacciones con los estudiantes y que en consecuencia necesitaríamos toda una serie de lenguajes para poder mejorar este tipo de encuentros con ustedes, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Laura, cuéntanos. Es que ahora que estás pues mencionando lo del lenguaje, me parece pertinente el ejemplo de la neolengua que se menciona en el libro 1984, que pues 1984 es una distopía de lo que sería como un control totalitario, pues cómo sería el mundo si llegara a haber un control totalitario, ¿no? Sí. Entonces mencionaban que pues la neolengua es un lenguaje que estaban desarrollando que era mucho más sencillo que el inglés en ese momento y que al simplificar el lenguaje también se está como limitando el pensamiento, porque mientras menos palabras hayan para describir las cosas y menos se pueda construir conocimiento a partir del lenguaje, pues menos complejas van a ser las ideas. Entonces, que de alguna forma que el lenguaje se esté simplificando es también que el pensamiento en sí se está simplificando. Eso es un excelente ejemplo el que ha traído Laura, ¿sí? O sea, la constricción del lenguaje tiene que ver también con prácticas de dominación. O sea, esa, por ejemplo, constituye una de las vetas que el feminismo tiene para criticar el reggaetón. O sea, a las feministas no les gusta esa música y no les gusta porque en la contracción del lenguaje hay un control del comportamiento y en consecuencia la sexualización de las letras supone necesariamente la naturalización de una experiencia violenta hacia las mujeres. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado Bichota de Karol G. Bichota, que es una canción que está muy pegada en estos momentos, tiene, digamos, esa peculiaridad, ¿no? O sea, como que, ¿qué te van a decir las feministas? Las feministas te van a decir, mire, es que si nosotros ponderamos estas maneras de referir el cuerpo femenino, estamos legitimando la violencia patriarcal. En esa medida, cuando nosotros comparamos Bichota con una canción romántica de Leodán, por ejemplo,
lo que vamos a encontrar es que hay unas diferencias importantísimas respecto al uso del lenguaje. ¿Listo? María José, cuéntanos, yo por ahí vi a varias personas que querían decir algo, por favor levanten la manito y ahí vamos dialogando. Dale, María José. Pues retomo un poco la idea que había mencionado antes, que el feminismo lo que defiende es igualdad, ¿verdad? Entonces, así como una mujer se puede sentir empoderada cubriéndose, otra puede sentirse empoderada mostrando su cuerpo. De ahí entonces viene que, o sea, no son todas las canciones de reggaetón, porque si haces la diferencia, hay canciones también viejas que tienen cierto tinte o los comentarios que hacen son sexistas y tratan a la mujer como si fuera objeto, o sea, todo depende. Igual también reggaetón hay que habla de empoderamiento femenino, pero todo es, me imagino, como prejuicios. Claro, claro. Mi niña bonita de Vicente Fernández, de pronto a ustedes le celebraron los 15 años, y Mi niña bonita es una canción que empieza diciendo que al principio los hombres queremos tener un hijo, pero nos tocó la mala suerte de tener una niña. Y entonces, cuando esta niña nace, pues al final como que lo que nos toca es quererla, ¿no? Y entonces ella es mi niña bonita, la que ¿sí? Pero observen ahí el sentido de esa canción, ¿no? Y esa canción tiene aproximadamente unos 60 años. Y es una canción que es muy nefasta para las mujeres, ¿no? Pero lo interesante es que hace parte del repertorio de las fiestas de los 15 años, ¿no? Yo les sugiero para efectos de la investigación y de la apropiación, vuelvan a sus archivos de los 15 años, ¿no? ¿Cómo fue la celebración de sus 15 años? Y tratar de pensar qué tipo de lenguajes, qué tipo de experiencias que están allí, que ustedes vivieron, tiene que ver como con estos temas, ¿no? Tiene que ver como con estas formas en las cuales, de manera muy cariñosa, se les inscribió en una experiencia violenta, ¿no? Ahora bien, eso no significa que sus papás sean malas personas ni nada, no, para nada, no es eso. Pero lo que sí vamos a encontrar desde una perspectiva feminista es que la vida cultural que viven las mujeres en diferentes lugares del mundo es una vida cultural que está plagada de mensajes que atentan contra su integridad y contra su cuerpo, ¿sí? Poder estudiar este tipo de cuestiones es una cosa que está muy marcada dentro de las posibilidades de la teoría crítica. ¿Listo? El feminismo es teoría crítica, en muchos sentidos. Listo, ¿quién más quería comentarnos, por favor? Los defensores, pues, del reggaetón, también, digamos, hay lugar a eso aquí. ¿Qué más podríamos decir? Isabela, ¿qué más podríamos decir de esta interesante conversación? Manuel, ¿cómo vamos? ¿Qué podemos decir de esta interesante conversación? ¿Cómo lo ves? Pues bien, estoy intentando, pues estaba buscando también por mi lado como para intentar entender bien las teorías porque sí son un poquito complejas. Y pues yo se había visto algo sobre el positivismo y el constructivismo, pero nunca había visto sobre la teoría crítica ni nada de eso. Entonces pues ahí vamos. Pero medio entendiendo, profe, igual pues son temas como muy densos. Igual la clase va a tener diferentes momentos donde volvemos a estas cuestiones. Lo que yo quiero, reitero, que se percaten es que nosotros no vemos el mundo social de la misma forma, ¿sí? Lo que ustedes perciben no es igual a lo que yo percibo, ¿sí? En ese sentido, digamos, como que ya vamos encontrando una complejidad que nos diferencia y que nos distancia, ¿no? Sobre todo porque parte del éxito de la experiencia colectiva es creer que todos sabemos lo mismo. Yo siempre pienso que las experiencias colectivas son como subirse a un taxi. El taxista, que tiene una oportunidad bacanísima y es conocer toda la ciudad, sabe qué es lo que necesita y lo que no las ciudades. Entonces, cuando usted conversa con un taxista, el taxista lo sabe todo, pero él sabe todo lo que todo el mundo dice. Muchas veces porque el taxista siempre lleva los periódicos allí y en su momento libre
él se dedica a revisar el periódico, o muchos de ellos, como me ha pasado, tienen su conexión a Netflix, entonces todo el tiempo están viendo series, ¿sí? Entonces el taxista lo sabe todo, o sea, todo en cuanto a un saber que es coloquial, ¿no? Entonces la investigación implica necesariamente tomar distancia de esas fuentes y y tiene que ver con poder construir un pensamiento propio. El pensamiento propio del positivismo está centrado en la objetividad y en las evidencias. El pensamiento propio del constructivismo está fundamentado en la capacidad de percibir y ser problematizadores de la relación entre tiempo y espacio. Y la posibilidad que ofrece la teoría crítica es la de ser reflexivos respecto del tiempo histórico en el que estamos, ¿sí? Entonces, en este tiempo histórico en el que estamos, de movimientos sociales, de cambio climático, de guerras, de cosas de ese índole, de pandemia, de COVID-19, pues hay toda una manera de nombrar la sociabilidad que es básicamente a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces, positivismo, constructivismo, teoría crítica. Última forma, el contrapositivismo. Y aquí hay una pregunta que es bien sugerente. ¿Qué relación tenemos nosotros con la verdad? Porque es que nosotros tenemos diferentes formas de saber sobre lo social, ¿sí? El contrapositivismo pone el acento en la verdad, en la experiencia del decir verdadero. Entonces aquí hay una pregunta que es muy ético-política y es, ¿cuál es el tipo de relación que nosotros tenemos con la verdad? ¿En qué momentos estamos nosotros llamados a decir la verdad? ¿Cuándo decimos nosotros la verdad? Desde Puerto Tejada, Alexandra, ¿cuándo decimos nosotros la verdad? ¿Cuándo estás llamada tú a decir la verdad? Pues yo pienso que todo depende también de la persona, ¿no? Porque es que yo he visto situaciones, yo siempre trato de ser lo más sincera posible, pero cuando uno a veces siente que está como arrinconado, las personas tienden a mentir. Y no solamente, o sea, yo he tratado como de analizar de las personas que me rodean, he tratado de analizar a alguien que me demuestre que puede ser sincero totalmente. Pero justo cuando están en las peores situaciones que deberían de ser sinceros, es donde la gente normalmente suele mentir más. Entonces yo creo que la gente dice la verdad cuando ven que el obstáculo no es tan grande. Sí, pero es decir, como que la honestidad, la sinceridad, ese tipo de cuestiones que nosotros valoramos de nuestra vida inmediata, no necesariamente están conectadas con el tipo de experiencia que supone el decir verdadero. Es decir, hay momentos muy concretos de la vida social donde nosotros estamos llamados a decir la verdad, a decir algo sobre nosotros mismos que es diferente respecto de lo que siempre decimos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, todos son buenos. Todos ustedes son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque son jóvenes, porque son universitarios, porque hacen parte de una matriz social que supuestamente produce gente buena, ¿sí? Todos ustedes son buenos, ¿sí? Todos ustedes son amables, ¿sí? Todos ustedes son amables. Todos ustedes fueron criados en unas condiciones favorecedoras, vienen de colegios en los cuales se hizo mucho énfasis en ciertos temas. Muchos de ustedes vienen de raíces judio-cristianas. Todos ustedes son buenos, son amables, ¿sí? Todos ustedes son iguales, ¿sí? Pero en ese sentido, en el sentido de que todos ustedes son iguales, ¿sí? ¿En qué momento nos diferenciamos? ¿En qué momento nosotros podemos ser nosotros mismos? Si todos somos iguales, ¿en qué momento empezamos a ser nosotros, a tener una identidad propia? Anthony, ¿me hago entender? Profe, pues, o sea, es que no, ¿cómo te explico? No entiendo en qué momento como que cada uno puede ser como uno es.
O sea, ¿a qué te refieres con eso? Mira, es que para el DANE, por ejemplo, el DANE es la entidad que se encarga de hacer las estadísticas a nivel nacional. El DANE tiene unos cálculos econométricos que permiten predecir el tipo de comportamiento social de una gran población del país, ¿sí? Y dentro de ella están los estudiantes universitarios. Ustedes están dentro de una matriz econométrica y según el DANE, ustedes se van a casar a determinada edad, ustedes van a tener determinado poder adquisitivo, ustedes van a seguir estudiando, ustedes van, ¿sí? Y hay una generalidad positivista que nos permite a nosotros hacernos una idea de lo que ustedes son en términos generacionales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que nosotros somos millennials, ¿no? Es que nosotros somos centennials. ¿Qué significa ser millennial o qué significa ser centennial? Hacer parte de una generalidad, ¿sí? Pero la pregunta es, si todos los centennials son iguales, son sociodemográficamente iguales, ¿en qué momento se da la diferencia? ¿En qué momento Anthony es Anthony? O Anthony es lo que dice el Dani, o Anthony es lo que dice el Dani, lo que dice el Dane que Anthony es. ¿Me hago entender, Anthony? Sí, o sea, es como diferenciarse de una generalidad de personas. Sí, ¿en qué momento tú eres tú? Entonces, una respuesta que podemos obtener es Anthony es Anthony cuando él se ve llamado a decir la verdad. Entonces, el contrapositivismo es una manera de conocer sobre la vida social cuando nosotros estamos llamados a decir la verdad. ¿Sí? ¿Cuándo estamos llamados a decir la verdad? En Armenia, Sofía, ¿cuándo estamos llamados a decir la verdad? ¿Cómo ves tú esto? ¿Me has entendido? Sí, profe, pues yo ahorita te iba pues a preguntar y de una u otra forma también decir como mi punto de vista. Y es que yo considero que la verdad es como un tema más de moral, pensaría yo, porque de una u otra forma no sabemos cuándo es correcto decir la verdad, digámoslo así, pero uno como en su crianza siempre le han inculcado eso. Entonces, no sé, para mí creo que la verdad es un tema más moral, no sé si de pronto estoy equivocada. La verdad, no, es decir, yo puedo entender que en las interacciones cotidianas la verdad puede entenderse como un asunto muy subjetivable, ¿sí? Como un asunto muy poco tangible. Pero hay momentos de la vida social en la cual la verdad tiene una especial connotación. Voy a explicar algunos momentos. Por ejemplo, cuando usted tiene que ir al médico. Cuando ustedes van al médico, ustedes tienen que decir la verdad respecto de lo que ustedes están sintiendo, lo que ustedes están viviendo en términos de su condición física. Entonces, cuando ustedes se ven llamados a contar su verdad, ¿sí? Están ante una persona que tiene un poder sobre ustedes. El poder de hacer algo con esa verdad, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué los médicos se visten distintos? ¿O por qué uno sabe que alguien es estudiante de medicina o hace parte del campo de medicina porque se viste distinto? O sea, ¿por qué los estudiantes que estudian medicina, por ejemplo, van con su vestido de médico a estudiar medicina, si no necesariamente entran a un hospital o algo parecido? Porque eso es una cuestión de jerarquía, profe, es una ropa que los caracteriza como una persona conocedora sobre el campo de la medicina. Es más, hay todo un ritual sobre la entrega de las batas, porque se supone que los estudiantes de medicina hasta cierto semestre no pueden ponerse una bata, porque la bata es solo de personas que ya van en camino a ser médicos. Porque han recibido la luz de la verdad. Porque el tipo de interacción social que se espera tener con ellos es desde eso, ¿no? Desde la posibilidad de tener un encuentro con la verdad, ¿no?
Y eso se significa socialmente, se significa a través de un atuendo específico. Entonces, cuando vamos donde el médico, la verdad está representada en toda una serie de signos que están ahí puestos y que permiten explicar o entender que cuando usted va donde el médico, usted tiene que decir la verdad. Por eso es que el consultorio es blanco. En el consultorio no hay, digamos, ¿sí? Íconos o cosas, digamos, muy específicas. Por eso es que ellos se visten de determinada manera. Por eso es que ellos se cortan el pelo de determinada manera, ¿sí? Entonces, digamos que ahí tenemos una experiencia muy concreta del decir verdadero. Otra, el jurado, el juez. O sea, cuando ustedes van donde el juez, cuando ustedes van donde la notaría, cuando ustedes van a esos lugares, pues ustedes van a testificar de que efectivamente van a decir la verdad, ¿no? Por eso es que los abogados se visten distinto a las personas del común. Los estudiantes de derecho, por ejemplo, tienen unos exámenes donde ellos tienen que ir con saco y corbata. Y de esa forma, entonces, ellos están representando que la relación que se sostiene con ellos es una relación, ¿sí?, centrada en la verdad. ¿Me siguen? ¿Me hago entender, Anthony? Sí, profe, claro. Otro personaje con el que ustedes tienen que interactuar desde la verdad. ¿Con un cura? Si uno se confiesa. Los curas, ¿no? Los curas, y también se visten distinto, ¿no? Es decir, lo que quiero que se percaten es que la relación que nosotros tenemos con la verdad, primero es una relación confesional, no es una relación pública. O sea, nosotros no estamos evidenciando verdades todo el tiempo en términos públicos, sino que la verdad es una cosa que está como presente en relaciones que son muy, muy, muy específicas. Y en ese sentido, el encuentro con la verdad es un encuentro que es limitado. O sea, muy pocas veces nosotros tenemos la oportunidad de decir cosas que tienen que ver con algo que es verdadero en nosotros, ¿no? Sobre todo porque en el mundo en el que vivimos, la mentira juega un papel muy, muy, muy sustancial en los procesos de comunicación. O sea, la mentira, y lo veremos en algunos momentos, es más cohesionadora que la verdad. La mentira es importante para poder generar comunicación de masas. Para poder masificar grandes grupos, es muy importante mentirles, ¿no? Es muy importante, digamos, poder generar ciertas empatías, porque la mentira se presta para ser más empático, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es mucho más compleja, porque muchas veces la verdad puede ser más brusca. La verdad es más personal, la verdad no es masiva. O sea, la verdad tiene que ver con experiencias muy concretas, muy, muy específicas. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Catalina, ¿cómo vamos? Bien, profe. Daniela Zapata, ¿estamos entendiendo? Sí, profe. María José, ¿cómo vamos? Bien, profe. Lo que estamos indicando entonces, para ir cerrando la clase del día de hoy, es que cuando nosotros tenemos que tener un conocimiento sobre la sociedad, cuando nosotros nos disponemos a conocer sobre la sociedad, nosotros ponemos el énfasis en diferentes aspectos que nos ayudan a ver el mundo de determinada forma. Nosotros podemos poner el énfasis en el pensamiento, en los sistemas de pensamiento. Entonces nosotros podemos poner el énfasis en el tipo de epistemología que permite describir que un comportamiento es esperable o es indeseable, ¿sí? Y cuando lo hacemos de esa forma, estamos pensando en clave positivista. Nosotros podemos también ver lo social poniendo el énfasis en la percepción y en la idea de que lo que percibimos es básicamente una tensión
nunca resuelta entre el tiempo y el espacio, que lo que nosotros percibimos hace que necesariamente la experiencia social sea cambiante, sea vibrante, sea dinámica, esté viva, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos que la experiencia social tiene esas características, entonces la experiencia social es constructivista, ¿sí? Pero nosotros también podríamos poner el acento en la historia y podríamos entonces decir que las cosas son una cosa ahora a diferencia de antes, ¿no? Y que las cosas de ahora tienen una connotación distinta a las de antes, que lo que nosotros podemos percibir en términos morales hoy es muy distinto a lo que se podía percibir antes, ¿sí? Y cuando lo hacemos, hablamos entonces en clave teórico-crítica. O nosotros podríamos poner el acento en la verdad, ¿sí? En el papel que juega la verdad en la comprensión de ciertos aspectos de la vida social. Y esta última forma es bien especial porque nosotros vivimos en un país que está pasando por un proceso de reflexión constante del conflicto armado, ¿sí? Entonces, en el conflicto armado colombiano, por primera vez en la historia, hemos reconocido que existen unos actores sociales que se llaman víctimas. Y las víctimas están hablando de una cosa que se llama su verdad. Y esa experiencia del decir verdadero la estamos entendiendo dentro de la necesidad de poder construir una memoria, ¿no? Una memoria de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces el contrapositivismo es bastante importante en estos tiempos en los cuales nos estamos pensando qué hacer con esta historia del conflicto armado, ¿no? Experiencia que todos hemos vivido de múltiples formas y que en buena medida determina nuestra experiencia nacional, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos tratado de pensarnos el día de hoy. Investigar en comunicación supone necesariamente ser sensibles sobre cómo es que nosotros percibimos. Eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Hemos entendido? ¿Hemos entendido, Alexandra? Sí, profe. Diana, ¿hemos entendido? ¿Te ha quedado claro esto que hemos hecho el día de hoy? Perdón, Dana. Yo dije que Diana, Dana. ¿Hemos entendido lo que hemos dicho el día de hoy? Sí, profe. ¿Cómo nos fue? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cómo nos fue el día de hoy? Camilo, ¿cómo nos fue? No, bien. Listo. ¿Cómo nos fue, Isabela? ¿Entendiste? ¿Estuvo bien? Bien, profe, sí. Sí, entendí. Gabriela, ¿cómo te fue? ¿Entendiste? ¿Estuvo bien? Sí, profe, todo súper claro. Tenemos entonces a Sofía Jiménez. ¿Bien? ¿Entendiste? Sí, profe, pues creo que estos términos pues son nuevos, creo que para todos, entonces es como a veces complejo entenderlo, pero la clase se hizo pues muy amena. Aquí es muy importante que a partir de hoy no le exijan a la gente que piense como ustedes. Esto también es una manera de poder entender eso. O sea, muchas veces uno cuando tiene 16, 20 años, uno cree que las cosas son como uno cree que son. Y por lo menos desde esta perspectiva, usted creo que se puede dar cuenta de que nosotros vemos el mundo de múltiples maneras. Entonces ya de entrada pedirle a la gente que piense como uno, pues ya digamos es una cosa muy difícil, ¿no? Lo que vamos a estar evocados entonces es a la necesidad de poder comprender al otro y en el proceso comprendernos a nosotros mismos, ¿no? La clase, digamos, también nos permite poder reflexionar en ese sentido. ¿Listo? La próxima clase vamos entonces a conversar sobre Foucault. Vamos entonces a revisar este prólogo de las palabras y las cosas. ¿Listo? Y vamos entonces a avanzar de esa forma. Bueno, muchas gracias por su atención. Estamos conversando. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, bro. No, profe, gracias.